Bueno, nuestro trabajo consiste en explicarle aquí a Santiago las capas tectónicas y las eras geológicas. Nuestro grupo está conformado por Cristian Rojano, Jorge Acosta y mi persona, Moisés Salgado. Ok, viejito, hay que saludarnos como dice el ministro de Salud. De puñito ya por el tema del coronavirus, cagada con esa vaina. Pero cule vaina bacana. Viejito, hoy te vamos a dar unos tips de cómo fue que comenzó esta vaina, cómo se comenzó el planeta Tierra y todas esas vainitas ya. Pero hoy en sí, tú hablas de la era azoica. Viejito, esa era una vaina que tú no puedes entender. Eso es que no había agua, no había nada de lo que ves ahora, eso era puro volcanes, que habían era pura, no había nada, viejo. O sea, ahí tú te metías, viejito, y no salías nunca ya. Entonces, en base de eso, yo lo que te quiero decir es que, viejito, mira, en esa era, una etapa, es la era, o sea, una etapa más antigua, el cual no existía nada, solamente era puro vapor, candela para aquí, candela para allá. ¿Que había qué? Que existían grandes actividades volcánicas, gran parte de las rocas arcaicas son ígneas, una vaina así, o metamórfica. O sea, esa fue la etapa más difícil de todo ya, porque no había nada, como te repito, nada, marica, o sea, cagada, eso es una cagada ahí, pero ajá. Pero entramos en una era bacana, chévere, sabrosa, que es donde comenzamos nosotros a ver que hay vida, que hay no sé qué, que esto. Eso dice la era precámbrica, hay que creerle esa vaina, porque qué más. Dice que una era precámbrica es una etapa de la Tierra acontecida que hace unos 570 millones de años, marica. Ey, ni por ahí existíamos. Se trata de un periodo anterior al periodo cámbrico, donde la Tierra pasó de terminar una serie de eventos significativos a índole geológico. ¿Eso a qué se refiere? Que en la Tierra se contaban más de 600 millones de años cuando la vida tuvo inicio, o sea, en el planeta, cuando comenzaron a surgir que sucedieron grandes sucesos importantes, como modificaciones geológicas. Los científicos consideraban que las actividades volcánicas fue la encargada de enviar dióxido de carbono y vapor de agua a la atmósfera. ¿Eso qué quiere decir, viejito? Que eso lo que hizo fue aumentar la temperatura, que comenzó a salir el vapor, que comenzaron a formarse los mares, que salió la gotica de agua, y así sucesivamente. Los primeros organismos, en esa época, viejito, salieron los primeros organismos vivos, que surgieron en la época precámbrica, en la era precámbrica. Estos fueron unas bacterias, viejito, que eso no lo ve nadie. Ellos dicen que eran microscópicas, que de acuerdo a los registros fósiles, nacieron hace más de, imagínate, unos 3.400 millones de años, marica. Yo no sé quién loco se puso a investigar esa vaina, pero eso lo dice. Entonces yo hoy quiero decirte, viejo, que hay que estudiar, mi hermano, hay que estudiar y echarle para adelante. Y que entramos en una era otra y que paleozoica. Estos manes no tenían oficio de poner nombre, estos manes como que estaban vagos, yo no sé qué pasaba con ellos, pero ellos comenzaron a decir unas maricadas que bueno. En esta era, viejito, ¿qué encontramos? Que es la era primaria, simplemente paleozoico. Es un periodo de la escala temporal geológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la paleozoica fue un periodo sumamente rico desde el punto de vista biológico. Quiere decir que hubo una transición entre el reino de animales invertebrados y los invertebrados. En fin, o sea, en ese lapso de tiempo hubo mares donde se llenaron literalmente de vida y migraron a la tierra, o sea, de donde comenzaron a salir ese poco de vainas, animales raros, esos pocos bichos comenzaron a salir a la tierra, viejito. ¿Y qué pasa? Que conquistaron nuevos hábitats, expandiéndose por todo el planeta. Bueno, esa vaina climáticamente, este periodo se caracterizó en el incremento en la calidez del planeta, viejo. Que es actualmente lo que tenemos. Tenemos árbol, tenemos especies, tenemos una poca vaina ahí, pokemariguaneroraros.com. Lo cual condujo a la estabilidad media que coincide en la proliferación del oxígeno en la atmósfera, que actualmente se conoce como el aire, viejo. La era mesozoica. La era mesozoica es un periodo de tiempo geológico de hace 252 a 66 millones de años, hace rato. Siendo conocida también como la era de los reptiles. En esta es que vemos la aparición de los grandes dinosaurios. Bueno, en esta era también se presenta uno de los eventos más grandes a nivel mundial, a nivel global, que es Pangea. ¿Qué es Pangea? Pangea se supone que era un continente gigante, el cual se dividió de esta forma, llegando a los continentes que conocemos actualmente. Se dividió.
En esta época, este proceso tardó miles de años, miles de años. Bueno, la era mesozoica se destacó porque aparecieron los dinosaurios en el Trásico tardío. Ya a finales del Trásico, que era una de las suberas de la mesozoica, comenzaron a aparecer los dinosaurios y ya aparecen por completo en el Jurásico. Se convirtieron en vertebrados dominantes del planeta. Ellos tenían el poder sobre todo y habían pequeños mamíferos que eran los únicos que tenían la posibilidad de sobrevivir frente a animales tan gigantescos como lo eran estos. Estos animales ocuparon esta posición durante aproximadamente 135 millones de años. Y esto fue hasta su masiva extinción a final del Cretácico. Bueno, en este periodo también se ve la aparición de las aves. Estas aves se dice que evolucionaron a partir de unas cuantas especies de dinosaurios y evolucionaron en aves grandes y pesadas, aproximadamente 15 kilogramos, y luego fueron evolucionando hasta las aves que conocemos actualmente. Esta era comenzó como tal después de la extinción masiva del Pérmico Triásico y terminó hasta la gran extinción de los dinosaurios a final de esta misma. Bueno, esto ha sido todo. También cabe destacar de que en esta era, por lo que viste en la Pangea, se vieron muchos cataclismos y mucho movimiento terrestre. Y es por esto que se provocó la división del gran continente que era Pangea hasta lo que es actualmente la Tierra. Mesozoica. Durante la primera parte de esta era tuvo lugar la totalidad de la extinción de los dinosaurios y es donde los primeros mamíferos que ya se encontraban incluso en la época anterior tienen la posibilidad de salir y alimentarse. Esto les da y les permite evolucionar hasta el punto en el que se encuentran actualmente estos mamíferos. En esta era se presentan varios acontecimientos grandes, como por ejemplo, en la primera etapa de esta se produce un gran calentamiento global. Ahora te vamos a hablar acerca de las placas tectónicas. Antes de eso debo explicarte las capas que tiene la Tierra. La Tierra está conformada por un núcleo interno, un núcleo externo, un manto y una corteza. El manto está hecho de magma. La corteza, o también llamada litósfera, es una aglomeración de rocas, debido a que el magma se solidifica por medio del enfriamiento que hay en la corteza. ¿Entendido? Bueno, las placas tectónicas tienen tres tipos de límites tectónicos. Estos se generan debido al movimiento que tienen las placas. Uno de estos son los límites convergentes. Los límites convergentes se generan cuando una placa choca con la otra. Una de estas placas va en dirección hacia el manto, la otra simplemente sobresale un poco, generando cordilleras o unos tipos de montañas. También están los límites divergentes. Los límites divergentes son cuando dos placas se mueven en dirección contraria. Esto genera que se abra una brecha entre ellas dos, por lo cual una parte del manto fluye hacia el exterior. Esto genera que ese manto se solidifique y se vuelva roca otra vez, sellando esa grieta. Eso genera un tipo de placa nueva. Bueno, estos límites divergentes se dan más que todo en las partes donde las placas tectónicas están más delgadas. Por eso es que estas se pueden separar y el manto tiene mayor fluidez. En las partes de la corteza más gruesa normalmente no se dan estos tipos de límites o de movimientos. Bueno, ahora vienen los límites transformantes. Los límites transformantes son más que todo cuando dos placas se mueven entre sí, pero simplemente generando un roce. Estas no se chocan. Diferente a las convergentes y a las divergentes, estas no se chocan ni se separan, simplemente hacen un roce entre sí, moviéndose una en dirección contraria a la otra.
¿Entendido hasta aquí? Bien. Bueno, los límites transformantes. Este fenómeno no generan montañas como es el caso de los convergentes, ni mucho menos generan una grieta por el cual salga el manto como es el caso de los divergentes. ¿Y entonces qué generan esto? Esto más que todo son movimientos entre dos placas que pueden generar terremotos como se dio en la falla de San Andrés o movimientos de la Tierra, movimientos telúricos. ¿Entendido hasta ahí? Bien. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de las placas tectónicas que tiene la Tierra. Todas estas divisiones son placas tectónicas, en el cual nos ilustran el tipo de límites que tiene cada una. Por lo menos esta, la placa Nazca, con la placa sudamericana generan un límite convergente, porque la placa Nazca choca con la placa sudamericana, con lo cual se generaron la cordillera de los Andes, gracias a este choque. La placa Nazca también, con la placa del Pacífico, genera un límite divergente. O sea, que en este límite se están separando estas dos placas, el cual genera un tipo de corteza nueva, ya que el manto surge y se vuelve roca. Aquí vemos un ejemplo de límite transformante en la placa de Cocos con la placa del Caribe. Ahí se ve la dirección en la cual la placa de los Cocos se mueve y la dirección contraria de la placa del Caribe. Aquí es un límite transformante, porque esta se mueve hacia esta dirección y esta a la contraria. Puede que genere terremotos o movimientos de la Tierra, pero no genera grietas, puede generar grietas, pero no como la de los límites divergentes. ¿Entendido hasta ahí? Bueno, hasta aquí la explicación de las eras geológicas y las placas tectónicas. Espero ya hayas entendido el tipo de movimientos o límites que tienen estas y cada una de las eras geológicas que se te han explicado anteriormente. Y esto es todo hasta aquí.